Bueno, entonces, como último ejemplo, tenemos esta función. Es una función igualmente como la que ya habíamos visto antes, es calcular el promedio. Entonces ya sabemos que la función, perdón, el programa inicia desde algoritmo. Se ejecuta desde la línea 30. Entonces, este algoritmo llamado principal 1, entonces se inicia definiendo la variable n como entero y datos como real. Además, se le hace una dimensión. Así, se le podría decir que se define un arreglo con su dimensión. Entonces, dimensión de datos, entre corchetes, perdón, se le coloca pues la cantidad de espacios de almacenamiento, que en este caso va a ser 100. Entonces, después de definir la variable y el arreglo con su dimensión correspondiente, entonces seguimos con el programa. Entonces, abajo muestra por pantalla, ingrese la cantidad de datos. Entonces, se lee la variable en n y aquí se hace el llamado a la función leer datos. Entonces, subimos esta función llamada leer datos. Entonces, arreglo por referencia y cantidad. Bueno, entonces ya hemos visto sobre referencia y eso. Entonces, no vamos a profundizar en eso. Entonces, ejecutamos el programa. No, momenticos, primero subamos. Expliquemos aquí. Entonces, este programa, la función define sus propias variables. Entonces, define i como entero y este ciclo para. Entonces, para i desde 1 hasta cantidad, que aquí nosotros la cantidad es n. Ingresamos la cantidad de datos. Entonces, ejecutemos el programa. Entonces, vamos a colocar la cantidad de datos son 10. Entonces, enter. Y entonces, ahí lee 10 y sube, se hace el llamado a la función leer datos. Entonces empieza a leer desde 1 hasta 10, ¿qué cantidad? 10, porque hace referencia a cantidad que aquí abajo es n. Entonces hace n, cantidad hace referencia a n. Entonces desde i, que es 1, hasta 10. Entonces escribe, ingresa el dato i, que es 1, y se lee en el arreglo en la posición 1. Entonces sube y aumenta con paso en 1. Entonces, y ya sería 2, baja, muestra por pantalla, ingresar el dato, 2, y lee el valor en el arreglo en la posición 2. Y así sucesivamente hasta que llegue 10, en la posición 10. Entonces vamos a ingresar los datos. Dato 1, 1, dato 2, 5, 6, 7, 9 y 10. Listo. Entonces, aquí, cuando termina el ciclo para, llega, sale de fin para y termina en fin función. Entonces se devuelve a la línea siguiente del programa principal. Entonces, que sería mostrar datos. Entonces, se hace llamado a la función mostrar dato, datos n, subimos y llegamos a la función mostrar datos. Y se hace referencia como arreglo cantidad. Entonces definimos i como entero y el mismo proceso para y desde 1 hasta 10, pero en este caso no va a leer, sino va a escribir por pantalla cada dato que nosotros ingresamos anteriormente. Entonces vamos a mostrar, seguimos aquí, le damos enter y muestra. Dato 1 es 1, dato 2 y así. Dato 9, 9, dato 10, 10. Y el promedio es 5.5. Bueno, entonces salgamos de aquí
y continuamos con el programa. Entonces sale de la función, fin para, fin función y continúa la línea en el programa principal. Entonces muestra por pantalla el promedio es y se hace el llamado a la función promedio. Entonces llega la función promedio, que es una función que retorna un valor prom y bueno, la función se llama promedio, se referencia a arreglo cantidad. Se define las variables suma, prom y se le asigna a suma un valor de 0. Y ahora viene el ciclo para, el comando para. Entonces desde i igual a 1 hasta cantidad que es 10 se ejecuta esta acción. A suma, que es igual a 0, entonces suma se le asigna un nuevo valor. Suma 0 más arreglo en la posición y es igual a 1, entonces arreglo en la posición y era 1. Entonces era el dato 1 que era 1. Vamos a repetir esto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. Entonces mire, aquí llegamos. Entonces suma que es 0 más arreglo en la posición i. Arreglo en la posición i es 1. Entonces 0 más 1 es igual a 1. Entonces sube y ya van 2, se hace suma que ya es igual a 1. Se le asigna un nuevo valor de suma 1 más arreglo en la posición 2 que es 2. Entonces 3. Entonces sube y ya vale 3. Entonces 3 más 3 es igual a 6 y ahí va subiendo, va sumando hasta que termine y se cumple la condición. Entonces sale del comando para y ejecuta esta acción. Promedio es igual a suma sobre la cantidad. Entonces este es la fórmula de promedio básica. Entonces que todos conocemos. Se muestra por pantalla, retorna el valor de prom y sale la función y continúa con el cuerpo del programa. Que pues era todo, mostrando el dato de promedio. Entonces aquí está el promedio. Jugamos otro ejemplo con 5 datos. Usamos el dato 1, dato 2, 3 y dato 5. Muestra los datos y allá el promedio. 183.8. Entonces, listo. Eso fue todo el video. En el transcurso del video, en las dos partes, vimos todos los comandos: escribir, leer, asignar, sí, entonces, según, mientras, repetir, para, función, función que no devuelve, no recibe ni devuelve nada, función parámetros por valor y parámetros por referencia, función recursiva y arreglos. Entonces, ya con esto podemos empezar a programar en Paint. Entonces espero les haya gustado mucho este video y muchas gracias.